Sean todos bienvenidos a este tutorial, en el cual les enseñaré a cómo hacer Stairlock Drift en GTA San Andreas Multiplayer. En primer lugar, existen dos formas en las cuales hacer drift. La primera es teclado y ratón. Y la segunda es solo teclado, pero utilizando el numpad para el nitro y el movimiento de cámara. Añadiré algunos tips o consejos los cuales harán más fácil la práctica del drift. Ya con eso dicho, procedamos con este tutorial, que lo disfruten. Comenzaré primero con teclado y ratón. Paso 1. Acelerar con nitro. Paso 2. Pulsar la tecla de dirección a la que quieras dirigirte, en este caso es a la derecha, junto con la tecla de freno de mano, o sea tecla más espacio. Paso 3. Ahora deberán dirigirse hacia el lado contrario, en este caso es a la izquierda pulsando la tecla A. Paso 4. Una vez entrando a la curva, deberán soltar 0,5 segundos la tecla de aceleración y nuevamente pulsarla sin soltarla. En ese mismo transcurso sueltan la tecla de dirección izquierda y pulsan la tecla de dirección derecha sin soltarla tampoco. Paso 5. Ya en el transcurso del Stairlock, no deben soltar en ningún momento el acelerador, solo controlan el vehículo pulsando y soltando la tecla de nitro cada 2 o 3 segundos. También van con el mouse moviendo la cámara a medida que vas conduciendo. En el caso de que el vehículo quiera perder ángulo o enderezarse, pueden soltar y pulsar la tecla de dirección o ir pulsando la tecla de freno de mano cada 3 segundos. Este método pueden implementarlo en el lugar que ustedes quieran. Ahora les dejaré unos ejemplos con las teclas en pantalla para que puedan familiarizarse más con ello. Ahora vamos con el segundo método, el cual es teclado y numpad. El nitro en el teclado numérico viene por defecto en la tecla número 0, pero yo les recomiendo configurarla en la tecla número 8, para que así sea más cómodo a la hora de conducir. Nos dirigimos al menú del juego. Opciones. Configuración de controles. Redefinir controles. Controles del vehículo. Pulsan en la opción disparo secundario, luego pulsan la tecla número 8 del numpad y listo. Con eso ya hecho, procedemos a volver al juego. El proceso es exactamente el mismo, la diferencia es que ahora deberán controlar la cámara con las teclas número 4 y 6. En el momento que ustedes entran a la curva, deberán pulsar la tecla de la cámara en la dirección a la que se dirigen y la mantienen pulsada en todo momento. Ahora les dejaré unos ejemplos con teclado en pantalla del Stairlock Drift con el segundo método recién enseñado.
Para finalizar este tutorial, les daré unos consejos útiles. Consejo 1. Si tienes una buena PC que alcance sin problemas los 90 o 100 FPS, te recomiendo limitar entre 70, 75 u 80 FPS, esto es para que tengas un control mucho más estable del vehículo, ya que a 100 FPS, las mecánicas del juego se ven afectadas de manera negativa, y esto también impacta en la conducción. Puedes limitar los FPS desde el mismo juego, usando algún grabador de video o con el programa llamado RivaTuner. Les dejaré el link del programa en la descripción del video. En el caso de que tu PC no logre alcanzar esas altas tasas de FPS, descarta este consejo. Consejo 2. Si deseas hacer drift con teclado y numpad, te recomiendo instalarte un CleoFix llamado Cam.cs, el cual sirve para reparar la altura de la cámara, ya que la original es demasiado baja y no tendrás una vista correcta de la ruta en la cual vas a conducir. El mod estará en la descripción del video. Consejo 3. Te recomiendo también instalar el CleoFix llamado NitroControl.cs, este mod repara un bug que trae por defecto el juego, el cual hace que la recarga del nitro sea dependiendo de tu ping en el juego, es decir, el nitro tarda en cargar dependiendo de cuánta latencia tengas. Entonces con este mod instalado, el nitro reaccionará de manera automática a las pulsaciones que hagas en tu teclado o mouse. Este mod sirve para ambos métodos y el link también estará en la descripción. Consejo 4. Por último, si vas a hacer drift con el método de teclado y mouse, te recomiendo usar una sensibilidad baja, para ello vas al menú del juego. Opciones. Configuración de controles. Ajustes del ratón. Y en sensibilidad del ratón, eliges la que más se adapte a ti, yo en lo personal recomiendo como máximo de 3 a 4 rayitas. Ya con todo eso dicho, finalizamos este tutorial. Espero que les sirva y lo pongan en práctica, ya que es algo que conlleva tiempo y mucha paciencia. Cualquier duda o consulta que tengan, déjenmela en la caja de comentarios y yo les responderé a la brevedad. Les agradecería que compartan este video, para que así más personas que les gusta este mundo del drift y quieran aprender, sepan cómo hacerlo. Gracias por ver y nos vemos hasta la próxima, se despide su servidor Alexander. Adiós.